Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de la aprobación de dos iniciativas muy importantes, la revocación de mandato y la consulta ciudadana contra los expresidentes. Las primeras preguntas que van a estar aquí en estos procesos que ya están a punto de ser aprobados en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar de los pormenores, de algunos detalles del procedimiento, de los tiempos. La consulta ciudadana ya no va a ser el 21 de marzo y vamos a hablar de lo que puede ser el principal candado, donde los expresidentes pueden meterle mano a través del Poder Judicial para frenar esta investigación en su contra. Bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a iniciar con las declaraciones de Mario Delgado, cómo está el escenario justamente en la Cámara Baja, cómo están las negociaciones y las fechas para la aprobación. Y también revocación de mandato y consulta popular. Hoy tenemos reunión de la Junta de Coordinación Política. Ahí es donde se va a decidir si esta misma semana votamos ya revocación de mandato y consulta popular, que es una reforma constitucional. Okay. ¿Cree que estas reformas que están, que vienen en la agenda, se dé esta misma unanimidad en el Congreso? ¿Se viene difícil? ¿Cómo van a ser las discusiones? ¿Cómo se ve el escenario legislativo? Depende de cada tema. Obviamente nuestra disposición siempre será la de buscar el consenso, pero en algunas habrá diferencias políticas con la oposición que son respetables, se escucharán y el ánimo es buscar el consenso, pero donde no se logre y podamos sacar adelante, pues es la agenda que tenemos comprometida. Y bueno, finalmente se ha ido confirmando en las últimas horas que no se va a tener el mismo consenso que se tuvo con la Guardia Nacional. Sin embargo, ya también después de esta reunión en la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado confirmó que el jueves estarán bajando al Pleno estas dos iniciativas porque ya se tienen los votos, las 2/3 partes del Pleno de la Cámara de Diputados. Incluso en algunas notas dicen que ya alistan la aplanadora para la revocación y la consulta. Dijo Mario Delgado, el próximo jueves vamos a someter a votación del Pleno el dictamen que está publicado desde diciembre pasado para la revocación de mandato y la consulta popular. Ya no se modificó esto que se había presentado justamente por esas fechas y que reclamaron prácticamente todos los partidos opositores. Vamos a hacer el último esfuerzo, dijo Mario, con las fracciones parlamentarias de generar un consenso. Pero calculamos que tenemos los votos suficientes para sacarlo adelante. Es una reforma constitucional, necesitamos 2/3 partes y tenemos 335 votos para sacarla adelante. Entonces ya prácticamente es un hecho, si no hay alguna sorpresa, esto bajará al Pleno el jueves y será aprobado por la mayoría, 2/3 partes de los diputados. Vamos entonces por partes, vamos a iniciar con la revocación de mandato. ¿Cuáles son los pormenores de este dictamen que se conoce desde el año pasado? Bueno, vamos a iniciar entonces, dice, la revocación del mandato se solicitará por el presidente, 1/3 de los legisladores o 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Esas son las tres figuras que pueden presentar esta solicitud de consulta de revocación. Ojo, esto significa que la revocación no será en automático, no es un proceso que estará ahí siempre. Si el próximo gobierno, el próximo sexenio, decide el presidente y las fuerzas políticas no solicitar esta consulta ciudadana, pues ellos no la van a presentar, esta solicitud, serían los ciudadanos, y si los ciudadanos tampoco lo hacen, no habrá una consulta de revocación el próximo sexenio, y así cada vez, ¿no? Es importante esto porque no se convierte en un proceso permanente. Una vez que sea aprobado, entonces esta solicitud llegará a la Cámara de Diputados y ellos tendrán que discutirla en el primer periodo del segundo año de la legislatura. Es decir, la legislatura arranca el 1 de septiembre, arrancó el 1 de septiembre del 2018, ¿no? El segundo periodo es el que estamos ahorita y el primero del segundo año será justamente en el 1 de septiembre de este 2019. Entonces a finales de este año tendrá que darse todo este proceso, ya vendrá la solicitud y los diputados lo tendrán que aprobar por mayoría simple. Ese es el requisito que se necesita y una vez que esté eso resuelto, entonces se informará al INE para que organice la revocación de la consulta, que será el mismo día de las elecciones intermedias. Cuando votemos por los diputados, estaremos votando también por la revocación del presidente. Eso es lo que marca la ley. Ahora, vamos con los requisitos y ya los detalles de la elección y qué es lo que pasa si se revoca el mandato al presidente.
La revocación de mandato será vinculante por mayoría absoluta de los votos depositados en las urnas, siempre que concurra a votar al menos el 40% de los inscritos en la lista nominal, es decir, un 40% de participación. Se adicionó la iniciativa inicial que será el INE el encargado de forma directa de verificar el 3% de los ciudadanos en la lista nominal que soliciten la revocación. También las resoluciones del INE podrán ser impugnadas y será el Tribunal Electoral Federal quien emita la declaración de validez del proceso de revocación y su resultado final. Una vez que se tenga este resultado final valorado por el TRIFE, ya al día siguiente el presidente tiene que renunciar. No hay que esperar nada más. Una vez que los ciudadanos lo saquen, al siguiente día se tiene que ir. Así de fácil y así de directo lo marca esta iniciativa. Y se aplicará el 84 constitucional, es decir, en caso de falta absoluta del presidente de la República, como sucedería en ese caso, en tanto el Congreso nombra al presidente interino sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo y se convocarán a nuevas elecciones. Entonces así está el escenario en cuanto a la revocación de mandato. Así que a finales de este 2019 veremos todo este proceso, la solicitud ya sea del presidente, de los ciudadanos o de los propios diputados, que llegará al pleno, será aprobado por mayoría simple y estaremos participando en este proceso durante las elecciones intermedias. Vale recordar lo que comentó Andrés Manuel, porque finalmente estamos hablando de un escenario ahorita en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa va a llegar a la Cámara de Senadores y ya sabemos que las cosas ya pueden ser muy distintas. Sin embargo, Obrador va a sacar adelante un proceso de revocación, haya o no haya reforma. Esto es de las últimas declaraciones que ha hecho sobre estos temas. Falta también que se apruebe lo de la revocación del mandato. Yo hice el compromiso de que a los 3 años me voy a someter a la revocación del mandato y el pueblo va a decidir si quiere que yo siga en la presidencia o que renuncie. Y si los legisladores no reforman la Constitución, de todas maneras, de manera independiente, con ciudadanos, se va a llevar a cabo la consulta. O sea, para la revocación del mandato. Pero es todo el marco legal que necesitamos. Exacto, para que esto trascienda el sexenio del actual gobierno. ¿Quién sabe quién será el próximo presidente y si tenga estas mismas propuestas el que llegue a la silla presidencial? Bueno, esto es en cuanto a la revocación. Vamos con la consulta ciudadana, ¿qué es lo que se estaría aprobando el próximo jueves? Bueno, iniciamos con la fecha. El dictamen establece que la consulta o consultas populares se realizarán una vez al año, el primer domingo de julio, y será organizada por el Instituto Nacional Electoral. Así que cada año tendremos una consulta legal, vinculatoria, constitucional, que será justamente en esas fechas. Así que una vez que sea aprobada esto, entonces la consulta de los expresidentes sería el 1 de julio. Ya no sería el 21 de marzo, como estaba contemplada inicialmente. Ya hay un cambio de fecha, ya así son las cosas. Bueno, ¿qué más dice? Dice, el dictamen avalado en lo particular y general establece que no podrán ser objeto de consulta popular las restricciones de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte ni las garantías para su protección. Tampoco los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral, las tasas impositivas, sus bases y los montos de financiamiento público, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas, salvo las excepciones determinadas por la ley. Aquí me llama la atención porque justamente está la Guardia Nacional. Yo no sé si la Guardia Nacional entre en estos supuestos de que no podemos hablar sobre el tema de la seguridad nacional y la organización. Entonces, si se aprueba en estos sentidos será una pregunta polémica, pero ya realmente la Guardia Nacional ya se aprobó, no tiene que aparecer realmente en la consulta popular. Sin embargo, estos candados son los importantes. No podemos preguntar cualquier cosa, tampoco podemos consultar de que se bajen los impuestos, que nos bajen el IVA, porque no va a ser aceptado de acuerdo a la ley. Acuérdense quién interpreta la ley, y aquí es donde entra el Poder Judicial. Justamente todo este proceso también va a pasar por manos de la Suprema Corte, que son los que van a validar que las preguntas no violen estos principios que están establecidos en la iniciativa de ley
y obviamente si no lo respetan entonces las van a rebotar. Y ahí es donde puede venir la polémica, porque finalmente es una investigación contra los expresidentes que obviamente van a argumentar, por ejemplo, violación a sus derechos humanos. Es obvio, cuando menos ya lo que sí tenemos, hay que recordar, son pues las preguntas, cómo es que están pensadas que puedan plasmarse en esta consulta popular. Y estas nos las dio a conocer Andrés Manuel la última vez que habló de este tema en Nuevo León, donde justamente pues dijo, prácticamente nos dio a conocer las preguntas que él tiene pensado para esta consulta, para investigar a los expresidentes. Que sea el pueblo el que tenga la última palabra. O sea, cuando se haga la consulta, ¿sí?, que el ciudadano diga, a ver, sí queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados. Queremos enjuiciar a Zedillo porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el FOBAPROA. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia, porque después de llegar por un movimiento para establecer la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción. Pero vámonos así. Ya nada de chivos expiatorios. Bueno, pues es lo que comenta en estas preguntas Andrés Manuel, y estas son las que puede rebotar el Poder Judicial de la Federación y que obviamente podría ser el último punto de negociación o de presión por parte de los expresidentes. Vamos a ver hasta dónde llega todo esto, pero ya esto será aprobado el jueves en la Cámara de Diputados. De ahí llegará a la Cámara de Senadores, donde la lucha por el poder político también es muy distinta, y que así como vimos en la Guardia Nacional pueden darse algunos cambios. Esta iniciativa que tiene cierta prisa ya, se tiene que acelerar porque el 1 de julio ya no está tan lejos, sobre todo para que la consulta contra los expresidentes se haga este mismo año, que es lo que todos queremos, que en este 2019 podamos salir a votar para que los investiguen. Bien amigos, pues es todo, espero les haya gustado la información, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.